Seguimos con el libro del Deuteronomio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice Devarim, el libro del Deuteronomio. ¿Lo recuerdan? Siempre lo decimos para que se lo recuerden. En el libro de los números, ¿quién habló? Moisés. No, en el libro de los números habló Dios. Dios habló. Todo el libro de los números es el libro más en la Biblia donde se dice Dios habló. Pero en el Deuteronomio, sí, ¿quién va a hablar? Moisés. Moisés. En el Deuteronomio va a hablar Moisés. Moisés va a ser el gran recuento de la obra profética de Moisés. Va a ser la reinterpretación de la ley dada en el Sinaí, ya no para un pueblo que anda errante, sino para un pueblo que va a entrar a la promesa de Dios. Por eso Moisés hace una reinterpretación de la ley, por eso se llama Deutero, segunda ley, que es la misma pero adaptada a la nueva situación de Israel. Y dice en Deuteronomio 5:32, cuiden pues ustedes de proceder como el Señor tu Dios les ha mandado. No se desvíen ni a derecha ni a izquierda. Sigan en todo el camino que el Señor tu Dios te ha trazado. Así vivirán, serán felices y prolongarán sus días en la tierra que van a tomar como posesión. Yo creo que si tienen un marcador, ustedes deberían marcar este mandamiento que el Señor le da a Moisés en el versículo 32 y 33. Fíjate, un consejo que le da Moisés, o el Señor a través de Moisés a Israel, que para nosotros hoy en día nos viene perfectamente bien. Dice, no se desvíen ni a derecha ni a izquierda. Sigan en todo el camino que el Señor, tu Dios, te ha trazado. Eso es un consejo que en estos tiempos que vivimos, más que nunca, yo creo que debíamos hoy grabarnos en nuestro corazón. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Tiene que decir, camina recto. Y uno dirá, bueno, ¿cómo voy a caminar recto? Lo dice Moisés, el camino que ya Dios te trazó. Punto. El Señor nos ha trazado un camino en la palabra de Dios. Yo siempre le he dicho a ustedes, y lo vamos a leer, nos vamos a acordar de ustedes en el monte de las bienaventuranzas. El que quiere ir al cielo, lo único que tiene que hacer es leer el sermón del monte y vivirlo. No hace falta más nada para ir al cielo. Ni más clase de teología, ni más nada. Pero acuérdense que el sermón del monte no es solamente las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas es el comienzo del sermón del monte. El sermón del monte es como sigue hablando de no juzgar, de no mires la viga en el ojo ajeno, sino cuela la pelusa y te tragas el camello. Si vas a presentar una ofrenda al Señor y tienes pleito con tu hermano antes de presentar. Todo el sermón del monte, así como la ley se dio en el Sinaí como una plataforma de vida para los que querían servir al Dios de Israel, el sermón de la montaña, como las muestra San Lucas y San Mateo 5, es caminos, una persona que guía, que se guía por el sermón del monte, es este camino derecho que dice el Señor a través de Moisés e Israel, que es el que tienen que seguir. ¿Para qué? Lo dice pues, para que sean felices y se prolonguen sus días en la tierra que van a tomar en posesión. Dos cosas que todo el mundo quiere, ser feliz y vivir bastante. Y el Señor lo dice, el que sigue este camino del Señor, primero feliz y segundo vivir bastante. Porque la vida bastante que tenemos que vivir es la vida que el Señor nos está dando. Yo le decía el otro día a una persona, cuando yo tuve cáncer a principios de año, y le decía, mira, yo tengo las de ganar, porque si me sano, perfecto, y si me muero, me voy con el Señor, perfecto. Así que, de cualquier forma que lo ponga, yo gano, con vida en abundancia. Que eso es lo que muchas veces no tenemos la perspectiva, que nosotros estamos aquí solamente de paso. Y hay una muerte que hay que temer, que no es la muerte del cuerpo, es la muerte del alma. Esa sí no tiene arreglo. ¿Y cuánta gente hay por ahí muy vivo con el alma muerta? Y el Señor nos sigue dando, y Cristo también lo va a decir más adelante igual, el Señor es radical, va a decir que tú sí seas así y tú no sea no. Y aquí lo vuelvo a decir y se lo repito, sigan el camino que tu Dios te ha trazado, no te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Hoy en día hay, como en esos antesados que ustedes van y las manos salen y te alan de esa casa de misterio. Hoy en día hay manos que te alan para la derecha y te alan para la izquierda. El Señor dice, ni a derecha ni a izquierda, tienes que andar recto.
Cada cual el Señor nos ha marcado un camino y el Señor se lo da a Israel y vaya si nos sirve a nosotros. Y es el consejo que yo le he dado a ustedes montones de veces, algunas personas me lo han recordado. Ya no solo es caminar sin coger a la derecha ni a la izquierda. Hoy en día hay que caminar sin mirar a la derecha y sin mirar a la izquierda. Porque hay montones de cosas que lo que nos quieren es distraer del camino. Porque también si tú estás montando una bicicleta y tú miras para los lados, te caes. El que monta una bicicleta tiene que estar mirando el camino y tiene que estar mirando adelante. Si tú montas una bicicleta y miras atrás, lo más seguro es que te caiga. Y yo se lo expliqué hace tiempo que se lo dije a ustedes con todos esos problemas que han habido. Eso decía que nosotros tenemos que ponernos espiritualmente lo que le ponían a los caballos en mi pueblo, que son unas orejeras, le decía, no sé si en los pueblos de América Latina también se lo ponen a los caballos. Le ponen unas cosas aquí. Como le dicen, gringolas. Eso es en Puerto Rico. En mi pueblo le decían orejeras. ¿Sí? ¿Cómo se llama en otro país? ¿Cómo le dicen en Colombia? Orejera. Tú ves que eso de Puerto Rico, la gringola esa es de Puerto Rico. Pero bueno, todo no, ¿eh? Pónganse la gringola, pónganse, le digo que se la pongan. ¿Y que para qué le ponían las orejeras a los caballos? Para que no miraran a la derecha ni a la izquierda. Porque si el caballo, sobre todo cuando estaba arando, miraba, o el buey, sobre todo el caballo también cuando tenía un camino específico que hacer, si miraba a la derecha o a la izquierda, veía la hierba, veía el agua y se podía desviar del camino. Y hoy en día, que hermanos, cada vez que televisión, radio, libros, lo que sea, continuamente te están alando por un lado o te están alando para el otro. Te quieren distraer para que tú pierdas el camino. Por eso digo yo, ni escándalo, ni problema. Yo trato siempre de no dejar que, ay, mira lo que hizo fulanito, lo que hizo el Padre Taro, lo que hizo el otro, lo que hizo. Mira, hermano, fijarte siempre para adelante, mira, en Cristo. No dejar que nadie te distraiga, porque hoy en día eso es lo que la prensa busca, lo que la prensa busca con todos estos problemas, y que si el libro tal que salió que va a acabar con la iglesia, y que si el otro que todo el mundo, ay, mira, ahora la iglesia se va a acabar porque salió el Código Da Vinci. ¿Qué pasó con el Código Da Vinci? Pura basura. Pero ¿se acuerdan cuando decían que iba a hacer temblar a la iglesia? Ni se vendió. Y la película Ángeles y Demonios, todo el mundo, ay, la película Ángeles y Demonios. Menos todavía. Pero todo eso nos hace, sobre todo en Cuaresma, que aparecen todas esas cosas, hace que nosotros nos descentremos. Por eso, hermano, ni libro, ni película, ni escándalo de Padre Alberto, nada nos puede descentrar de Cristo Jesús. Tenemos que, como dice aquí, ni a derecha ni a izquierda. Sigue el camino. A mí no me importa lo que pase. Yo sigo el camino que el Señor me tiene trazado. La gringola, la pongo. Suena muy raro eso, pero bueno. Pero verdaderamente, ¿cuánta gente me pregunta? Que mira, que no, hermano, no dejes que nada te distraiga. Yo le decía a un hermano, si yo fuera a fijarme en las cosas que me han hecho en la iglesia, en los grupos, fulano mengano, yo fuera maometano. Pero a mí, nada de lo que me haga, yo dejo que me afecte, porque yo nada más que miro adelante. El camino que el Señor me puso. Y eso es un consejo que Moisés le da a Israel, que por supuesto Israel no cumplió. Y que por eso le pasaron todas las cosas que por advertencia no fue. Dice en el capítulo 6 de Deuteronomio, estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios ha mandado enseñarles, para que lo pongan en práctica en la tierra que van a pasar para tomar posesión de ella. Así temerás al Señor tu Dios, guardando todos los preceptos y mandamientos que yo te prescribo hoy. Tú, tu hijo y tu nieto, todos los días de tu vida, y así se prolongarán tus días. Escucha, Israel, esmérate en practicarlos, para que seas feliz y te multipliques, como te ha prometido el Señor, el Dios de tus padres, en la tierra que emana leche y miel. Moisés se lo dice, te estoy dando las normas. Esto que te estoy dando ahora aquí, que te acabo de dar en los capítulos 4 y 5, y lo que te voy a dar después, son las normas que el Señor te está dando para que seas feliz. Hoy en día todo el mundo busca la felicidad, todo el mundo tiene una receta para la felicidad. Y cada vez que aparece algo nuevo, todo el mundo corre para esto nuevo, porque eso... Y aquí lo dice el Señor, la felicidad no es ni nueva ni vieja, es que tú sigas el camino que yo te he trazado. Que cuando llegues a la edad de gloria puedes decir lo que dijo Gloria. Miro para atrás y toda mi vida he servido al Señor. Con tropezones, con lo que sea, pero he servido al Señor. Y ahora, versículo 6.4,
capítulo 6, versículo 4, es el corazón del Antiguo Testamento. Dice del versículo 4 en adelante, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Queden en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Se las repetirás a tus hijos. Les hablarás de ella, tanto si estás en casa como si vas de viaje, tanto estés acostado como levantado. Las atarás a tu mano como una señal y serán como una insignia entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Este es el corazón de todo el judaísmo. Esto se llama la Shema. La Shema. Israel 5 veces al día repite la Shema, pero sobre todo lo más importante es la Shema cuando se levanta y cuando se acuestan. Escucha Israel. Y es la profesión de fe del monoteísmo. Tu Dios es uno. Y después que das esta profesión de fe, que vamos a verlo ahora, de judaísmo, le da el consejo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda su fuerza. Queden en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Y viene mandatos, se las repetirás a tus hijos, le hablarás de ella, tanto si estás en casa como si de viaje, así acostado como levantado. Las atarás a tu mano como una señal y serán como una insignia entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Este corazón del judaísmo, que vamos a hablar un poco de él ahora, es lo que más tarde Jesús le va a reprochar a los fariseos, diciéndole, ustedes de todas las cosas de Dios han hecho de todo esto una religión externa, pero no han hecho una religión interna. Porque si ustedes ven, estas son unas palabras hermosas que el Señor le da a Israel, pero ¿en qué terminó muchas veces la Shema Israel, aunque la dicen y la estudian, ¿en qué terminó? Dice, te la atarás en la mano. ¿Tú sabes lo que quería decir el Señor? Que todo lo que tú hicieras, lo hicieras basado en esta declaración de fe, que el Señor es uno solo y el solo amarás. ¿Y qué terminaron los judíos? Pues se ponen las tefilá, estas objetos que se amarran en la mano derecha para orar. Dice que lo tendrás entre tus ojos. Quiere decir que todo lo que tú mires, lo miras a través de esta declaración de fe. El Señor, tu Dios, es uno, al solo amarás. ¿Y qué hicieron los judíos? Se pusieron los cajitas que te ponen aquí, tefilín aquí, con el Deuteronomio enrollado aquí. Se la pondrás en la puerta de tu casa. ¿Qué es lo que decía el Señor? Que todo lo que entre a tu casa y salga a través de esta declaración de fe y de amor de Israel. ¿Y qué hizo Israel? Puso esto enrollado en la mesusa en el umbral de la casa. O sea, una declaración profunda interior de fe. ¿En qué terminó? En signo externo, en tradiciones externas. Y eso es lo que el Señor les reclamaba a Israel. Nosotros les damos un tesoro y ustedes no lo han entendido. Ustedes, todo lo que se ha vuelto en como eso lo dice el Señor, este pueblo me honra con la boca, pero no con el corazón. Y ese también es un peligro que podemos correr nosotros los cristianos, no solamente Israel, terminar que nuestra vida solamente sea un culto externo. Y el culto externo es bueno cuando hay culto interno. Si tú no tienes el culto interno, pero lo va a decir el Señor a la samaritana, esta nueva adoración va a ser en espíritu y en verdad. Va a ser en verdad porque va a ser enfocada, va a ser dirigida al altar, a la Eucaristía, pero va a ser en espíritu porque si primero tu espíritu no vive y reconoce esta grandeza de Dios, el culto de verdad tú no lo puedes dar. Pero bueno, todavía falta un tiempo para que Israel pues corrompiera toda la ley que el Señor le dio en el Deuteronomio, pero el Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, tu Dios es uno solo es. Ahí la palabra uno es la palabra más importante del versículo. Aunque Echad, la palabra Echad, expresa la unidad absoluta de Dios, escucha Señor, escucha Israel, tu Dios es uno, es la palabra más importante porque en todos los pueblos que rodeaban a Israel, todos eran pueblos politeístas. Y esta va a ser el primer mandamiento de Israel. Recuerda que tú no eres adorador de muchos dioses, tú eres adorador de un solo Dios. En algunas traducciones bíblicas, como la Reina
Varela se dice oye Israel, pero oye Israel está mal traducido. La palabra no es oye Israel, la palabra es escucha Israel, porque hay una gran diferencia entre oír y escuchar. Oír es percibir el sonido por medio del sentido de los oídos. Escuchar es prestar atención a lo que se oye. Tú puedes oír y no escuchar. Oír el sonido. Por eso no es oye Israel, es escucha Israel. No solamente lo oiga, sino que presta atención a lo que esta declaración de fe te está diciendo. Para comprender esta relectura del texto en el Nuevo también, en el Nuevo Testamento tenemos, porque también Jesús muchísimas veces se va a referir a la Shema también en todos los sermones de Jesús. La primera palabra, Shema. ¿Qué quiere decir Shema? Escucha, escucha, pero no solo escuchar también por escuchar, quiere decir escuchar para interpretar. No solo escuchar, sino también interpretar, porque la palabra, cuando te digo interpretar, quiere decir llevarla a tu vida. Eso es oírla, entenderla y llevarla a tu vida, porque ahí es donde está el secreto. Si tú lo que oyes no lo pones en práctica, es palabra muerta. Puedes oír las homilías, los sermones de la iglesia, como lo hace muchísima gente, la lectura de la misa, también todo eso, y no es oírla, pero no escuchar absolutamente nada. O sea que lo primero que tenemos que tener, tanto en la fe judía, como el Señor le llama a Israel, como nosotros en la iglesia, es que escuchar. Pero no solo escuchar para oír, escuchar para, después de escuchar, ¿qué cosa? Interpretar. Eso que estoy escuchando, ¿cómo yo lo aplico? ¿Qué me quiere decir a mí? Eso es lo primero que tenemos que decir. El Evangelio, este mismo Deuteronomio, que es lo que estamos haciendo aquí, lo que hicimos en la primera parte, que esto que el Señor le dice, que no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, primero lo leímos, o sea, primero lo oímos, y después que yo hice, lo interpreté. Tengan cuidado con esto y con esto. Pero aquí no se puede quedar la cosa. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes ahora? Vivirlo, porque si no lo viven estoy perdiendo mi tiempo. Aquí sería una clase intelectual, sería una clase académica, y eso no es lo que es el cristianismo. El propósito de estas reuniones bíblicas, de esta clase bíblica, no solamente es, ay, qué bien, cómo lo entendí. El demonio lo entiende todo y no ama a Dios. Es vivir, es poner en práctica, escuchar, Shema. ¿Cuál era la otra palabra clave? Uno. Ejat. El Señor es uno, sin división interior. Ejat quiere decir el que no está en relación con ningún otro. Es la palabra, dicen los judíos, que la palabra es hat, que se traduce como uno, pero no solo uno, quiere decir el que no está en relación con ningún otro. Por ejemplo, yo estoy en relación con ustedes, que son humanos igual que yo, ¿no? Pero Dios no está en relación con nadie, porque Él, aparte de Él, cuando digo en relación, quiere decir en relación de igualdad, no hay ningún Dios. Por eso es que Dios, aunque se le llama el nombre Hashem, el nombre de Dios, se le llama, Dios no tiene nombre en el sentido que tenemos nombre nosotros. Y eso lo estudiamos cuando oímos la revelación de Dios a Moisés en la zarza, cuando le dijo, yo soy el que soy. El nombre judío no es como el nombre de nosotros. Nosotros lo explicamos y nosotros nos ponemos nombre para diferenciarnos uno de otro, ¿no? Porque si todo el mundo quiere llamar a María, imagínate tú. Yo tenía unos clientes que tenía 6 hijos, los 6 hijos se llamaban Juan. Créanlo o no. Y entonces yo le decía, pero entonces ¿cómo saben cuál es? Entonces decía, bueno, porque Juan el gordo, Juan el flaco, Juan el alto, Juan el bajito, Juan el niño, Juan el viejo. ¿Qué manera? Porque los nombres hoy en día tienen un nombre. Hoy en día el nombre tiene el propósito de ¿qué? De diferenciarnos uno a otro. Pero en Dios no hace falta nombre, porque Dios es la esencia. Dios no hay otro Dios. Por eso el nombre de Dios en la Biblia, más que un nombre de identificación como nosotros, es una revelación de la esencia de Dios. Por eso nosotros muchas veces entendemos el Antiguo Testamento con mentalidad del siglo XXI, y ahí es donde vienen los enredos que nosotros nos formamos. La declaración del nombre de Dios no es ¿Por qué Israel terminó no pronunciando el nombre de Dios? Porque decía que conoce el nombre de Dios, conoce la esencia de Dios. ¿Y por qué no pronunciaba el diablo? Nunca menciona al diablo,
porque decía que conoce el nombre de Satanás, está conociendo también la esencia de Satanás, de quién es mejor, ni siquiera, por eso lo nombra como el enemigo, el príncipe enemigo de Israel. Y por eso los nombres en Israel tenían un sentido en relación con la persona que lo adquiría. ¿Se acuerdan? Isaac, el que se ríe, porque Sara se rió. Eran nombres que decían algo de la persona. Por eso, Ejat es algo sin división, es más que uno. Quiere decir algo que no tiene división interior. Es el que no tiene ningún otro comparable a él. No existe otro. Por eso dice, escucha Israel, como tu Dios no existe nada, no hay nada. Que es la palabra que los judíos dicen que como se traduce mejor el tetragramatrón, las 4 primeras letras que estudiamos en la sexta tienda, que dice que la mejor traducción que hay de eso que define Dios es el eterno. Dice que la mejor traducción del nombre de Dios es el eterno. El que no tiene principio, ni fin, ni derecha, ni izquierda, ni adelante, ni atrás, el que no tiene absolutamente nada, porque es absolutamente todo. Y eso es lo que quiere decir Ejat, en un Dios que está en un país que ellos venían, que estaba Osiris, que estaba Isis, que estaba Ra, que estaba Amón, que tantos miles de dioses. Decía, tú no te compliques la vida, no hay más ningún Dios que el que se reveló a ti. Shema Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai Ejat. Y también, como siguen las palabras que también sigue en hebreo la Shema, está la palabra Hat, que quiere decir amar. Y es la tarea de todo el Antiguo Testamento, de todos los que recibieron el Antiguo Testamento. Y lo dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Y más tarde vamos a leer que Deuteronomio va a añadir lo mismo que dijo Jesús, y al prójimo como a ti mismo. Por eso Jesús no dijo nada nuevo. Jesús dijo lo que ya estaba escrito en el Deuteronomio. ¿Qué le dijo Jesús a Israel? Cuando Jesús predicó, yo no les vengo a decir nada nuevo. Yo lo que les vengo a decir es que apliquen de verdad lo que ustedes ya recibieron. Porque ellos recibieron una revelación que no la aplicaron. Tal como nosotros hemos recibido una revelación y tampoco la hemos aplicado en nuestra vida, porque definitivamente somos hijos del pueblo judío. Hemos visto hasta ahora que hemos estudiado que tenemos sus mismas características, con iPod, con computadora, con televisor, pero tenemos la misma cabeza dura, la misma tendencia a confundir todo, y por eso esta palabra, amarás al Señor, fíjate lo que dice, con todo tu corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas. Fíjate que es un triángulo equilátero, con las mismas medidas, igual que la Trinidad. Y eso es lo que, si vienen a ver, eso es lo que es la Trinidad. Dios Padre amando al Hijo, y Dios Padre y Dios Hijo amando al Espíritu Santo. Y la otra palabra clave de la Shema es Leb, que lo acabamos de ver ahora. Amarás al Señor con todo tu corazón. Leb, como se dice en hebreo. Leb, L-A-B, como es la fonética. Pero pues también aquí nosotros entendemos muchas veces mal las cosas. Porque para nosotros, ¿qué cosa es el corazón? Pero ¿qué simboliza el corazón? El amor. En Israel no. En Israel se entendía el corazón como la sede de la razón. Para el judío, el corazón era la sede de la razón. Por eso dice, amarás al Señor con todo tu corazón. Amarás al Señor. No, si no dirías, amarás al Señor con todo tu amor. No, amarás al Señor con todo tu conocimiento. Con todo tu raciocinio. Es el lugar el corazón para el judío es el lugar que nosotros le damos hoy en día a la cabeza. A la cabeza. Por eso hay algunas variantes que uno dice que se pierde cuando estudia la Biblia, porque no conocemos cómo lo que el Señor dijo y en qué momento lo dijo, cuando dice que María guardaba todas sus cosas en su corazón. No quiere decir que guardaba todas sus cosas en el amor, sino que guardaba todo eso en su razón, en su inteligencia, porque después ella, de esa inteligencia que guardó todas esas cosas, se lo dio a Lucas para que lo pasara al Evangelio. María razonaba todos estos misterios en el cual ella estaba viendo y al cual ella estaba viviendo.
La otra palabra es muy importante en la Shema, es nefesh, nefek, que es alma. Y el alma en el pueblo judío es aquello que me hace ser. El alma es la esencia del hombre. Y aquí hay algo que es un poco a lo mejor difícil para entender hoy en día en el judaísmo qué cosa quería decir alma. En el judaísmo, y todavía hoy se puede entender así, el alma no era el espíritu. Fíjate que Jesús nos dice, en tus manos entrego mi alma. ¿Qué dice Jesús? En tus manos entrego mi espíritu. ¿Por qué? Porque en el mundo hebreo y también en el mundo cristiano se puede entender, el alma es la relación del espíritu con la materia. La relación del espíritu con la materia. ¿Qué hace la relación del espíritu con la materia? ¿Qué surge de ahí? Los sentimientos, el conocimiento, el amor, el odio, el entendimiento. Todo eso nace de esta relación de la parte material con la parte espiritual. Por eso en la Biblia se llamaba alma viviente a todos los que podían, que estaban vivos y también que racionaban. Se llamaba alma viviente. Por eso se podía decir, aunque después en el Nuevo Testamento la palabra alma y la palabra espíritu se intercambian, y muchas veces la traducción en griego quiere decir exactamente, porque acuérdense que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, entonces ahí ya cambia el simbolismo de la palabra. Por eso en el Nuevo Testamento muchas veces alma y espíritu se intercambian, pero en el Antiguo Testamento una cosa era el ser humano, el ser físico, otra cosa era el espíritu y otra cosa era el alma. Por eso dice dice el Antiguo Testamento que el alma se muere. Claro que el alma se muere. Cuando el alma se muere, cuando el espíritu se separa de la materia, pero eso no quiere decir que se muere el espíritu. ¿Usted me entiende? Los testigos de Jehová dicen, mira, aquí dice que el alma se muere, en Proverbio tal. Claro que el alma, dice el judío que se muere, porque para el judío el alma es la interrelación del espíritu con la materia. Cuando se muere la materia, se termina esa interrelación y entonces el espíritu queda purificado de la parte que la materia tuvo que procesar para entender. Porque nosotros lo que nos limita hoy en día para entender muchas cosas de Dios es que el espíritu tenemos que razonarlo. Y tenemos que procesarlo con nuestra mente, que es totalmente limitada. ¿Ustedes entienden eso? El Espíritu dice que conoce las entrañas de Dios y ese Espíritu Santo viene a nosotros en el bautismo y era para que nosotros entendiéramos las entrañas de Dios, no, porque el Espíritu Santo que conoce las entrañas de Dios viene a mí y está en nosotros en este momento. ¿Qué nos limita que no entendemos las entrañas de Dios? Que tenemos que pasarlo a través de la inteligencia. Eso limita, porque nuestra inteligencia es limitada cuando el misterio de Dios es ilimitado. Por eso cuando nos desprendemos de la carne podemos entender el misterio de Dios como nunca lo hemos entendido, porque el filtro de la razón, y por eso es que la iglesia, como sabe que nuestra razón no es suficiente, la iglesia nos pone la fe. Aunque tú no lo entiendas, créelo, porque tu materia hace que no puedas entender las cosas profundas de Dios. Es donde viene la fe y ahí viene la gran diferencia de muchas sectas de corte pentecostal y de la iglesia. Muchas sectas de corte pentecostal tienen fe intelectual. ¿Qué cosa es la fe intelectual? La fe intelectual es que yo creo lo que a mí me demuestran. Por eso a esos gente de estas sectas pentecostales o de algunas evangélicas, para que crean algo tienes que mostrarle 15 versículos bíblicos. Y hasta que los 15 versículos bíblicos él no los entiende, no lo acepta. Eso es fe intelectual. Se queda en el filtro ¿de qué? De la materia. Nosotros creemos con fe divina. Yo no entiendo nada, pero lo acepto. Esa es la verdadera fe. Esa es la fe que salva. Esa es la fe de los apóstoles en el discurso de Juan 6. Cuando cuando Cristo dijo que no mastica mi carne no tiene vida eterna. ¿Y qué dijo Pedro? Nosotros no entendemos nada, pero nos quedamos. La respuesta de Pedro, ¿dónde vamos a ir? Que hayan palabras de vida eterna. Otra palabra, no entendimos lo que tú estás diciendo, pero si tú lo dices, de alguna forma tiene que ser. Esa es la fe divina. Esa es la fe, como ven, que faltan en muchos lugares. Porque cada vez que tú dices algo, ¿y dónde está en la Biblia? Como yo le dije no voy a decir lo que iba a decir, a una persona que
que me escribió, yo se lo he hecho cuento a ustedes otras veces, que esta persona me escribió, ¿dónde está la asunción de la Virgen María a los cielos? Y yo le dije, en el mismo capítulo versículo que está la muerte de San José. Y pasó un tiempo y no me contestó, y como a los otros días me escribió, pero es que no encuentro la muerte de San José en la Biblia. Y entonces yo le contesté, ¿será que no ha muerto? Y él me dijo, pues claro que se murió. Digo, así, ¿y por qué no está? Así está la asunción de María. Hay cosas que no están en la Biblia. Alguien me decía otro día, dame un versículo bíblico en contra de la pornografía. Digo, no hay versículo bíblico en la Biblia contra la pornografía. ¿Ustedes saben por qué? Porque no existía. ¿Hay versículo contra la droga en la Biblia? No, porque no existía. O sea, para que el Señor también nos ha dado el espíritu de discernimiento. Hay cosas que tú las puedes interpretar, como Moisés está interpretando lo de la ley, pero que no están escritas. Porque alguna gente piensa que la Biblia es un CD o un DVD. La Biblia no es un CD o un DVD, la Biblia es un resumen de lo más importante. Pero el resto se entiende por la fe. Y eso es un vicio protestante, el que tiene que estar escrito en la Biblia. Porque eso es la sola escritura. En el website de nosotros hay un artículo muy bueno de un hermano sobre la sola escritura. ¿Y qué dice la sola escritura? Que es lo que Lutero pone en práctica, y por eso a partir de Lutero hay más de 33.000 sectas diferentes unas de otras. Que lo que dice Lutero, todo está escrito y lo puedes interpretar de la forma que tú quieras, pero todo ya está escrito. Lo que no está escrito no es. Entonces, eso es un dogma, ¿no? Todo tiene que estar, pero ustedes me entienden lo que van a decir ahora. Si todo tiene que estar escrito, entonces tiene que estar escrito que hay que creer solo lo que está escrito. ¿Ustedes entienden lo que le digo a ustedes? ¿Ustedes entienden lo que estoy diciendo? Si los protestantes dicen que todo tiene que estar escrito, entonces tiene que haber un lugar que te diga todo lo que tú vas a creer tiene que estar escrito. No existe ese versículo. Entonces ya de antemano la sola escritura no tiene base bíblica. Lo que ellos aplican como base no se le aplica a lo que creen. No hay un solo versículo que diga todo lo que tú tienes que creer está escrito en la Biblia. Me sacan, no, porque dice Timoteo que la palabra es buena para redarguir. Por supuesto que la palabra es buena para redarguir, pero te dice que es la única para redarguir. No, no hay ningún versículo. Es más, que dice el último versículo del Evangelio de San Juan. Muchas otras cosas dijo Jesús que si se escribieran no cupieran en todos los libros del mundo. Hay una parte que es la revelación, como yo decía en el programa que grabamos hoy para Radio Paz y Radio Católica Mundial. Jesús nunca en la vida dijo que se escribiera una sola palabra. Jesús dio una lista del Nuevo Testamento. Jesús dio nombres de los libros del Nuevo Testamento. No. Jesús no mandó a escribir absolutamente nada. Se escribieron los evangelios, pero los evangelios es un resumen de las cosas vitales más importantes de lo que hizo Jesús. Hay otra parte que no estaba escrita y pasó a la sagrada tradición. Pero la sagrada tradición oral. Pero ya la sagrada tradición oral ya no es oral, porque desde el siglo IV y V está escrita. ¿Dónde está escrita? En las conclusiones de los concilios y en los padres de la iglesia. Tal como los judíos tenían la tradición oral y después la escribieron en la Mishná y en el Talmud. Así después ya la iglesia, pasado el tiempo, esa tradición, la sagrada tradición oral, la escribió a través de los primeros 5 concilios. Alguien me decía, ponme un ejemplo de tradición oral. Pues la tradición oral no es la procesión de San Judas Tadeo. Esa es tradición con T chiquita. ¿Tú sabes un ejemplo magnífico de tradición oral? La Trinidad. La palabra Trinidad está en la Biblia. No está. Está el concepto, pero no está la palabra. La iglesia tuvo que discernir en 4 concilios las 3 divinas personas en un solo Dios verdadero. La iglesia tuvo que, o sea, esas son las cosas que están en la sagrada tradición, que la iglesia tiene, que lo declaró. Porque como lo dice el Señor en la última cena, otras muchas cosas que tengo que decirles que hoy no se las van a entender, pero va a venir el Consolador y les va a revelar todas las cosas. O sea, con Nefesh, con el alma, aquello que da personalidad individual, vida, ánimo, bondad a la persona. Porque el alma lo que nos hace a cada uno seres individuales. Porque el alma es la unión del espíritu, cada materia, pero cada materia de nosotros es totalmente diferente. Y eso es lo que nos da cada uno. El mismo, todos tenemos el mismo espíritu de Dios, porque Dios no da ni más ni menos espíritu. Ahora, ¿de qué depende quién sea yo? De la clase de ser humano que soy yo
¿Y mi interrelación con qué? Con el espíritu, con las cosas espirituales. En el puente que tú hagas entre tu parte material y tu parte espiritual es lo que va a definir quién eres tú. Y no sé si me estoy enredando demasiado, porque hay veces que yo digo, yo no sé después se van a entender lo que yo estoy diciendo, pero porque Dios no le da menos espíritu a fulanito y más espíritu a fulana. Dios le da a ustedes y a mí el mismo espíritu que le dio al Padre Pío, que le dio a Madre Teresa de Calcuta y que le dio a Juan Pablo II. El mismo espíritu. Es nuestra materia y el deseo que yo tengo de entender lo que el espíritu me dice y lo alerta que yo estoy a lo que mi espíritu me dice es lo que hace el crecimiento mío espiritual y que sea yo la persona buena o mala que puede ser. Ese es el evangelio muy profundo que Jesús dio de la semilla. La semilla se tira igual. ¿De qué depende? Del terreno. Del terreno. Cayó en buen terreno, buen fruto. Cayó en roca, se murió. ¿Cuántas personas han recibido la palabra de Dios y no les interesa? O cayó en la orilla del camino, la pisotearon. ¿Cuánta gente recibió la palabra de Dios y por andar en otras cosas le pisotearon la fe y se la perdió? Con nefetz, con el alma, esta palabra que tú oyes, esta la declaración de fe que surge del único Dios, al Dios que tenemos que amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Con todo, primero tenemos que, ¿qué cosa? Razonar lo que hemos recibido. Y de ahí vienen los cursos de estudios bíblicos, de ahí vienen todas las cosas, la efusión del Espíritu Santo, para recibir el Espíritu Santo para que los dones que recibiste en el bautismo tú sepas para qué sirven y dejes que el Señor actúe esos dones en ti, sobre todo dones tan importantes como el de ciencia, como el de discernimiento, como el de inteligencia, todos esos dones que te ayudan a qué precisamente, a hacer ese puente entre la parte física y la parte, todas esas cosas. Y por eso que hay veces que algunas personas me dicen, yo fui a tal curso o fui a tal clase y la verdad que ya todo lo que me dijeron me aburrí porque ya yo lo sabía. Eso quiere decir que ya tú necesitas algo más grande porque ya tú pasaste esa etapa. Cada cual tiene que ir subiendo de etapa, tú no te puedes quedar siempre en la misma etapa. Empezamos con alabanza y los animalitos y todo eso, pero hay un momento que eso ya no te llena, que te sirve para animarte, pero después tú quieres pasar a algo más profundo, la adoración. Y quieres conocerlas, y mientras más conoces de Dios, quieres entrar más en la profundidad de Dios. Hay gente sencillamente que no les interesa, pero eso es lo que va a hacer, eso es lo que va a hacerte a ti como alma, como ser viviente. Y si ustedes están aquí porque ustedes quieren ser almas perfectas, no espíritu perfecto, estamos hablando de tú como, acuérdense que el concepto de alma para los judíos es diferente que nosotros, tú como persona. Pero no una persona animal, sino como decía San Pablo en los Gálatas después, una persona entre la cual el espíritu domina la parte de la carne. Porque en ti tú vas a hacer lo que a ti te domine. Si tu carne te domina, vas a actuar como un animal, exactamente igual como un animal, reaccionando por instinto. Me pongo bravo y largo la patada, estoy contento y todo va bien, al día siguiente no hay quien me mire porque la cosa me salió mal, como los animales. Tu espíritu domina la carne y tú siempre vas a hacer el mismo. Ahora, depende en qué estado tú estás. Es lo que tú, y con todo, eso he dicho montones de veces, aunque tú hayas crecido mucho espiritualmente, tú nunca le puedes quitar el ojo al animal. Porque tú puedes haber crecido hasta las nubes y en el momento que te descuidas, se te sale el animal y das una mala respuesta, das un puntapié o haces algo que después estás diciendo, Dios mío, porque al animal, a la parte física de nosotros no se le puede quitar el ojo. Hay que estarlo siempre vigilando, no importa. Es más que mientras más tú subas, más tienes que vigilar al animal porque después se te sale el animal y pasas un tremendo mal rato. Me ha pasado a mí continuamente. Te doy una clase del amor y después que me dice algo que no me gusta y me la trago cuando salgo de aquí. Y después yo digo, Señor, no estoy diciendo, no estoy viviendo lo que acabo de... Pero ¿tú sabes por qué? Porque uno le quita el ojo al animal. Eso es lo que es cuando dice con todo tu corazón, con toda tu alma. Con toda tu alma. La gente piensa que es con la profundidad de lo que... No es con la profundidad, es con todo lo que tú eres. Tienes que amar al Señor, primero con la inteligencia, porque tú llegas a Dios por la inteligencia, pero después que entras por la inteligencia tienes que amar al Señor con todo lo que tú eres, con las expresiones corporales, con lo que tú haces,
Porque en qué que dicen los protestantes que las obras no son buenas, ¿en qué nos diferenciamos nosotros de los no cristianos? En la calle, a ver. Sí, pero físicamente no nos diferenciamos en nada. No nos vestimos en una forma diferente. Nosotros nos diferenciamos de los demás en la calle es por las obras. Es por las obras. Porque no somos diferentes. Tenemos el pelo con los mismos tintes que se ponen los demás. Seguimos las modas que todo el mundo usa. Ponemos, las mujeres se visten más o menos igual. O sea, los cristianos no tenemos una forma diferente, externa, de diferenciarnos. La gente nos va, como dice el Señor, los va a reconocer por eso, por el amor. Nosotros nos vamos a reconocer en el mundo por cómo actuamos, por las obras que damos. Entonces la gente no va a reconocer nuestra fe, lo que creemos por lo que nosotros hacemos. Exactamente. Pero fíjense, ustedes miran una multitud, ustedes no saben quién es cristiano y quién no es cristiano. Es más que ustedes pueden ver una persona muy cristiana, muy conocedora de la Biblia y no da frutos de cristianismo, tú no tienes ni idea que esa persona es cristiana. No hay otra forma. El Señor maldijo la higuera. ¿Por qué el Señor maldijo la higuera? Porque cuando fue a buscar fruto, no había. No había. Mucho verde, mucha muy bonita, una mata preciosa, pero sin fruto. ¿Y qué le pasó? Se secó. Nosotros podemos ser muy verdes, podemos dar muchos, pero no damos fruto. Nuestra fe está muerta, como decía Santiago. Nuestra fe está totalmente muerta. Que decía Santiago, muéstrame tu fe que yo te la muestro a través de mi fruto. Porque eso es lo que es con todo, y eso es lo que vamos a ver ya cuando regresemos. Quedamos con toda tu fuerza. Vamos a ver qué cosa quiere decir, porque ya vimos que corazón y alma, ya vemos que son dos cosas diferentes como nosotros la pensamos. Y fuerza también es algo totalmente diferente. Y van a ver después cómo estas tres cosas, corazón, alma y fuerza, con estas tres cosas el Señor se va a enfrentar al diablo en las tentaciones. Con el Shema de Israel se va a enfrentar a Jesús en las tentaciones al diablo. Y estas tres cosas de la Shema es con las que Jesús va a hacer el sermón del monte. Alma, corazón y fuerza. El sermón del monte va a estar dividido en las tres secciones de la Shema. Por eso entender la Shema es tan importante, por eso la Shema es el corazón de Israel.